Hola, bienvenidos. Hoy voy a compartir con ustedes una receta de galletas de mantequilla. Estas galletas quedan súper suavecitas y tienen la textura y el sabor muy similar a las galletas de polvorones. Para esta receta necesitamos harina. Yo estoy utilizando 6 tazas de harina. En la cajita de descripciones les voy a dejar los ingredientes y cantidades que estoy utilizando. Ustedes pueden hacer la receta entera o pueden hacer nada más la mitad. También necesitamos ralladura de limón, polvo para hornear, esencia de vainilla, sal, huevos, mantequilla y harina. Primero vamos a combinar la harina. Se me voló la harina por todos lados. El polvo para hornear y la sal. Voy a mezclar estos ingredientes. La harina está lista, la voy a dejar acá. Y ahora vamos a batir la mantequilla con el azúcar. Vamos a batir la mantequilla y el azúcar por unos 5 minutos hasta que quede cremosita. Y lo vamos a hacer a velocidad alta. Está quedando ya suavecita. Ya que está súper suavecita, le voy a agregar la vainilla. La ralladura de limón. Voy a bajar la velocidad en velocidad media. Y voy a agregar los huevos. Voy a bajar la velocidad un poquito más y voy a empezar a agregar la harina poco a poco. Después de que ya se mezcló todo bien, ahora lo vamos a juntar. Vamos a hacer como una bolita. Queda súper suavecita. La voy a juntar toda. Vamos a envolver la masa con plástico y la vamos a poner en el refrigerador por mínimo unas 4 horas. Yo la voy a dejar en el refrigerador toda la noche. Yo la voy a dejar así y luego les muestro cómo vamos a hacer las galletas. La masa para galletas está lista, la dejé en el refri toda la noche y ya se puso así como bien durita. No la voy a amasar. Así la voy a dejar, nada más voy a poner poquita harina acá en esta tabla para que podamos expandir la masa y de ahí la vamos a cortar en las figuras que queramos hacer. Estas galletas quedan súper ricas y bien suavecitas, quedan bien porositas. Creo que mencioné que se parecen como a la textura de los polvorones, así que si se animan a hacerla les van a gustar un montón. Le voy a poner también un poquito de harina aquí al rodillo para que no se le pegue la masa y para que sea un poquito más rápido de expandirla. Voy a tratar de hacerlo un poquito aquí con las manos porque como estaba en el refrigerador está bien durita. Pero no la quiero amasar mucho, nada más lo que quiero hacer es expandirla y cortar las figuras. Me di por vencida y la voy a cortar a la mitad para que sea más fácil expandirla. Está suavecita, nada más que como es mucha,
Pero miren, está súper suavecita. La aplasté así un poquito con la mano y ahora con el rodillo la voy a tratar de expandir. Ya que tengamos la masa extendida al grosor que queramos, si la quieren dejar más delgadita, la pueden dejar más delgadita. Si la quieren dejar un poquito más gruesa, también la pueden dejar más gruesa. Yo así la voy a dejar y ahora voy a cortar todas las figuritas que quiero hacer. Nada más voy a presionar. Así me quedaron las figuritas. Y ahora voy a utilizar esta hoja de aluminio. Ya tengo aquí el papel encerado. Voy a poner las galletas aquí. Y les voy a dar buen espacio a cada una de las galletas. Estas ya están listas y las voy a meter al horno por unos 14 a 22 minutos. Ya tengo el horno precalentado a 350 grados Fahrenheit. Y las dejé suficiente espacio porque ahorita con lo caliente se van a expandir un poquito. Así que no las dejen muy juntitas porque se van a expandir un poquito. Como son de mantequilla, aparte de que se van a subir un poquito más, se van a expandir un poquito también. Y ahorita les muestro cómo quedaron. Estos pedazos los voy a juntar. No los voy a mezclar, nada más los voy a juntar así con los dedos. No estoy amasando, nada más estoy juntando. Bueno, primero voy a poner más harina acá abajo. Y voy a expandir otra vez con el rodillo. Traten de juntar la masa porque como son puros pedacitos pequeños, como que se van a separar. Entonces, antes de que usen el rodillo, junten la masa. Y después con cuidado aplanamos con el rodillo. Después de expandir la masa hay que cortar las figuritas otra vez. Si ves que la masa está muy aguadita, la puedes juntar y la puedes volver a poner en el refrigerador. Esta la voy a juntar y la voy a dejar aquí en lo que hago esta parte de acá. Ahora estas partes que tengo acá las voy a juntar y las voy a mezclar con esta otra que dejé acá. Y voy a volver a hacer lo mismo de expandirla. Y ahora la voy a cortar en figuritas. Están súper calientes, acabo de sacar estas. Estas como quedaron un poquito más delgaditas, están un poquito más cafecitas. Y estas de acá, como están un poquito más gruesas, están un poquito más claritas. Ustedes las pueden dejar en el horno el tiempo que gusten. Si las quieren más tostaditas, las pueden dejar más tiempo. Y las voy a sacar con cuidado, está súper caliente. Y están suavecitas. Así que lo vamos a hacer con cuidado para que no se vayan a quebrar. Ya después de que se enfrían, ya no pasa nada, ya no hay peligro de que se quiebren. Pero ahorita que están calientitas, están un poquito frágiles. Y así es como nos quedaron las galletas. Estas están súper calientes, como vieron las acabo de sacar. Estas sí están un poquito frías y tengo más en el horno. Como les dije, las pueden dejar dorar a como ustedes gusten o las pueden sacar como después de los 18 a 20 minutos. Estas las dejé como 20 minutos y están listas para decorarse o para usarse como las quieran usar. Y aquí les voy a mostrar que quedan súper suavecitas. Espero que les haya gustado la receta y que se animen a hacerlas. Muchas gracias por mirar el video. Nos vemos en la siguiente receta.